Hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya muy bien por sus casas y pues en sus vidas obviamente también. Hoy vamos a hablar entonces un poco acerca de lo que significa el laboratorio, tanto como un lugar donde se encuentran las comunidades científicas en cuanto a grupos sociales, con la teoría que se supone que están trabajando y cómo se da esa relación entre las dos, así como el laboratorio como un lugar de manifestación práctica de la vida científica, es decir, cómo se construye una práctica científica, en este caso en torno al lugar específico que es el laboratorio. Entonces primero vamos a comenzar hablando un poco, algunas generalidades acerca del laboratorio como este lugar de encuentro entre la teoría y la práctica y algunas observaciones de carácter social, sociológico acerca del mismo. Entonces, en primer lugar, pues lo que podemos decir que ocurre en el laboratorio es que ahí se dan procesos del tipo disección, no necesariamente pues de animales y tal, sino en cuanto a esta idea de poder aislar y separar distintos componentes de algo que, digamos, en el medio natural se encuentra todo junto de manera conjunta, ¿no? Valga la redundancia. Entonces se dan procesos de disección, aislamiento, recombinación, medición y observación. Y lo que tienen todos estos procesos en común es que todos ellos son posibles gracias a un tipo de reconocimiento que se debe a la carga teórica de la observación. Si ustedes recuerdan que ya habíamos hablado previamente de esta tesis. Entonces, aquí es donde entra la teoría al laboratorio, ¿no? Los procesos que se llevan a cabo en el laboratorio están mediados por la teoría, en tanto que ella influye, ¿no?, sobre la manera como se ven las cosas dentro del laboratorio, y por lo tanto también va a influir entonces no solamente en cómo se ven, sino en qué es lo que se hace y cómo se hacen dentro del laboratorio. Entonces, las teorías en este sentido van a formar parte esencial del laboratorio, gracias a que por medio de ellas se pueden conectar resultados dispares, ¿no?, de cuando se están haciendo experimentos. Entonces, los resultados que se obtienen en experimentos que son distintos, la teoría justamente los puede unificar, y al mismo tiempo la teoría va a ser la que permita entonces sugerir nuevos experimentos, ¿no? ¿Cuál podría ser la dirección hacia la cual se va a conducir la práctica del laboratorio? Sin embargo, no podemos, o sea, digamos, esta es una visión particular, que en este caso aquí la estoy retomando de Helen Longino, pero no todos los análisis de lo que pasa en el laboratorio desembocan en el mismo resultado, ¿no? Hay otros casos, como es por ejemplo el de Hans-Jörg Reinberger, para quien justamente la direccionalidad de los experimentos y de las prácticas del laboratorio no depende tanto de la teoría, sino justamente de los experimentos mismos y de lo que está ocurriendo con los experimentos y con la materialidad de los experimentos. Pero bueno, esa ya es otra vertiente que no vamos a explorar hoy aquí. Entonces, Helen Longino, como les había dicho, pues nos dice en un momento, ¿no?, igual que el experimento necesita de la teoría necesita de los fenómenos. La teoría trata de sustancias y procesos cuyas propiedades deben ser determinadas por medio de la observación. Entonces ahí hay ella establece una relación justamente de interdependencia entre la teoría y la práctica del laboratorio. El laboratorio también se constituye como un lugar de recreación de fenómenos y creación de fenómenos nuevos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, por ejemplo, tratar de reconstruir o recrear las condiciones que se dan en un ambiente natural, pero al mismo tiempo se crean fenómenos que ni siquiera en la naturaleza misma se pueden ver. Y aquí, por ejemplo, piensen o tomen como ejemplo lo que ocurre en la física avanzada, en la física de partículas, en todas estas investigaciones acerca de los átomos y de las partículas elementales de la materia y demás, donde claramente se están produciendo fenómenos que no ocurren de manera natural,
¿no? O sea, que requieren de una cierta artificialidad en cuanto a la manera como se están produciendo para poder obtener esos resultados que indiquen qué es lo que está ocurriendo o qué se puede inferir que ocurre en la materia y cómo es que se dan los fenómenos materiales. Entonces, dentro de ese proceso de recreación y creación de fenómenos, no solamente se transforman los objetos, sino que también se están cambiando y transformando las condiciones de vida y de producción de materiales y formas nuevas de relacionarnos con otras entidades. Entonces, aquí Helen Longhi nos está apuntando sobre todo es a esos efectos que puede tener la práctica del laboratorio como una manera de producir nuevos objetos que van a tener un impacto sobre la vida cotidiana, ¿no? Y aquí claramente, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Las computadoras y todo lo demás, de alguna manera están conectados con esa investigación científica que ocurre en los laboratorios y que terminan convirtiéndose en una serie de productos que podemos utilizar de manera cotidiana. Pero de nuevo, no se trata nada más de productos, sino también de formas de relacionarnos con otras cosas. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando de hábitos o formas de pensamiento que también salen del laboratorio y empiezan a tomar una vida propia, digamos, en otros ámbitos de la vida humana. Y en ese caso, por ejemplo, esta tendencia justamente a pensar que los fenómenos se pueden aislar y tomar de manera independiente y estudiarlos así, es algo muy propio de ese tipo de vida, que no se restringe nada más al laboratorio. Obviamente esta es digamos, parte de una concepción mucho más generalizada en la ciencia moderna, pero que claramente se ha traspasado esa frontera y entonces también en muchos sentidos ha entrado a formar parte de la manera como incluso nosotras nos relacionamos con el ambiente circundante en el cual estamos, ¿sí? Entonces ahí hay muchísimas formas de interacción, de dinámica, de relación que son muy importantes de tener en cuenta y que además nos están señalando algo muy relevante acerca del laboratorio, y es que el laboratorio no es un lugar que se acabe en las paredes que lo enmarcan, ¿no? O donde queda la puerta de entrada y salida, sino que justamente el laboratorio es un lugar con fronteras muy difusas, ¿no? Y que no podemos saber a priori qué de lo que se está produciendo en los laboratorios efectivamente se va a convertir en algo importante para el resto de la sociedad y que no, que simplemente se va a quedar ahí y a lo mejor ni siquiera va a dar un resultado ni siquiera positivo, ¿no? O que corrobore algo para la ciencia, sino que simplemente puede quedar como algo que no resultó, ¿no? Que no dio lo que se esperaba que tuviera que dar. Ahora, eso, una pregunta que emerge justamente de este tipo de consideraciones acerca del laboratorio y que la formula Helen Longhi en su texto es la siguiente: ¿cómo podemos estar seguros, seguras de que la naturaleza es simple en lugar de compleja, austera en lugar de fecunda? Y la pregunta es muy importante justamente por lo que les decía hace un rato, ¿no? En el pensamiento del laboratorio, perdón, lo que tiende a hacer es a disecar, a analizar, a separar, a aislar. Pero entonces, ¿cómo sabemos que en efecto ese es el procedimiento, podríamos decir, necesario o apropiado más bien para estudiar a la naturaleza? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta como una pregunta a la cual hay que regresar constantemente, y en este sentido, por ejemplo, el texto de Norquetina también nos va a decir algo al respecto, debido a que las partes aisladas en el laboratorio tienden a tomar el lugar del todo de la naturaleza. Entonces, hay una suerte de sinécdoque entre el laboratorio y la naturaleza, ¿no? De modo que lo que ocurre a una escala micro y donde todos los componentes están claramente identificados y aislados en el laboratorio, se piensa que es equivalente o incluso idéntico a lo que ocurre a nivel macro en la naturaleza, donde dichas separaciones y fronteras no son tan claras como parecieran serlo en el laboratorio. En ese sentido, entonces, el experimento se convierte en una herramienta muy importante para establecer regularidades gracias a las cuales precisamente vamos a poder
predecir y reproducir los fenómenos. Pero entonces todo eso se debe a este hábito de pensamiento que va separando, que va aislando y que va tratando de encontrar cuáles son las unidades más básicas a partir de las cuales se puede reconstituir ese todo que es la naturaleza. Y en esa medida, digamos, esta manera de pensar en el laboratorio también constituye una estrategia que permite producir otras estrategias de trabajo que son mucho más eficientes y automáticas, ¿no? Porque en efecto es mucho más fácil si podemos aislar y separar todos los componentes, entonces tratar de pensar en cuáles serían los métodos más favorables para hacer que algo funcione de la mejor manera, si justamente nos enfocamos nada más en la manera como uno de sus elementos afecta lo que está ocurriendo en ese lugar. Si lo que hacemos es considerar todos los componentes de un fenómeno y tratamos entonces de ajustarlos a todos, pues empieza a volver una cosa más complicada, mientras que justo esta cuestión de hacer del laboratorio un lugar de trabajo eficiente implica entonces identificar cuáles son esas variables o factores relevantes y por lo tanto hacer los ajustes necesarios ahí únicamente. Ahora bien, el laboratorio como un lugar de interacción social nos va a ofrecer una visión complementaria, ¿no? No que se oponga, ni que esté en contradicción, ni nada con lo que acabamos de ver acerca de la relación entre teoría y práctica, sino que ofrece un complemento, digamos, a la manera, más que un complemento, otra perspectiva acerca de lo que ocurre dentro de estos lugares. Entonces, como interacción social, el laboratorio constituye un lugar en el cual se negocian constantemente, y esto es muy importante, los criterios de fiabilidad y objetividad. Es decir, hay una interdependencia entre lo cognitivo y lo epistémico. Y vean que aquí Longino entonces está tomando lo social todavía muy ligado a la teoría, ¿no? Y a la parte que tiene que ver con la forma como se razona teóricamente en el laboratorio y por lo tanto cómo ello se puede legitimar o justificar epistemológicamente. Entonces, digamos, aquí lo importante acerca de la fiabilidad y objetividad no solamente tiene que ver con lo que ocurre al interior del grupo que está interactuando en el laboratorio, sino también cómo lo que ocurre en el laboratorio entra en interacción y negociación con otros actores u otras partes que no se reconocen como parte de ese laboratorio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la interacción social claramente va más allá del espacio físico del laboratorio al mezclarse con los intereses y objetivos, por ejemplo, de los estados o gobiernos, de las corporaciones privadas o de las sociedades particulares en las cuales se encuentran. Entonces, ¿qué tipo de investigaciones se llevan a cabo en un laboratorio? Pues aquellas que en efecto reciben el financiamiento necesario para ello, porque claramente lo que se hace en los laboratorios no es barato, no es ya gratis, ¿no? Es algo que requiere una fuerte inversión económica en muchos sentidos y para poder obtenerla pues se requiere obtener esos fondos de otras instancias, ¿no? Que aquí hay muchísimas, ¿no? Desde las universidades mismas, instituciones, los gobiernos, entidades privadas. Hay toda una diversidad muy grande de instituciones que se encargan de financiar las investigaciones y entonces la manera de obtener esos fondos pues es hasta cierto punto convenciendo de que eso que se hace en el laboratorio es relevante para ese grupo particular o ajustándose a los intereses que tienen estos determinados grupos, ¿sí? El apoyo que se le puede dar a la investigación científica, tanto a nivel económico como en términos de relevancia y prioridad, así como de reconocer su legitimidad, va a depender entonces también de esas instancias. Entonces ya no es nada más lo que ocurre en el laboratorio, no es nada más esta idea que veíamos, por ejemplo, con los positivistas lógicos o con Popper, o incluso todavía en algunos de los representantes del giro histórico, de que lo que hay es una contrastación, ya sea entre los hechos y la teoría o entre las teorías, y eso es lo que importa de lo que está ocurriendo en la práctica científica, sino que aquí de pronto en la manera como funciona el laboratorio ya tenemos
se están integrando otros actores y que lo que está ocurriendo en los laboratorios responde también a esos otros intereses. De modo que lo que se legitima, lo que aparece como una investigación relevante, también depende de esos actores. Porque finalmente la ciencia no es alguien, no es una entidad, más que alguien, no es una entidad que hable por sí misma, sino que siempre aparece rodeada de estos otros actores que son los que le permiten mostrarse de cierta manera. En esas interacciones también hay que tener en cuenta, no solo se juega la posibilidad de producir nuevos materiales o conocimientos acerca del mundo, ¿no? Que esta es la visión un poco más tradicional de la ciencia y del laboratorio, sino que también se ponen a prueba modos de hacer ciencia que pueden llegar a dominar una época y también a dominar sus instituciones. Entonces, claramente el tipo de metodologías que se están haciendo en un determinado laboratorio, si se muestra que son bastante efectivas, eficaces y eficientes, pueden llegar entonces a volverse una herramienta metodológica que se va a generalizar para muchos otros lugares, ¿no? Y esto va a ser entonces parte de ese proceso de estandarización que es tan importante para las prácticas científicas y para uno de los objetivos primordiales de la ciencia moderna, que es la posibilidad de reproducir los fenómenos en distintos lugares. Entonces, digamos, eso también nos va a servir para poner de relieve quiénes están haciendo ciencia, de modo que el laboratorio también va a estar atravesado por ejes como el género, la clase y la raza, porque claramente no todos los laboratorios se encuentran en los mismos lugares, no todos los laboratorios se encuentran asociados a los mismos gobiernos, a los mismos intereses privados, no todos los laboratorios reciben el mismo financiamiento y muchas veces eso pasa precisamente por quiénes son las personas que están ahí, quiénes son las personas que se encargan de escribir todos estos proyectos para poder pedir financiamiento y si son entonces personas ya previamente reconocidas. Pero claro, tener un reconocimiento previo implica ya estar conectado, ¿no? De alguna manera estar metido dentro de esa misma red. Y eso pues va a depender mucho de factores como son el género, la clase y la raza, que de eso hablaremos un poco más adelante. También es importante señalar que en su aspecto social pues los laboratorios pueden llegar a formar redes entre ellos, las cuales se especializan en realizar determinados procesos o producir determinadas sustancias. ¿Sí? Entonces empiezan a aparecer laboratorios y esto por ejemplo es muy claro en el caso de los animales modelo. Hay lugares específicos que se encargan de producir y sobre todo en el caso de organismos genéticamente modificados que producen un tipo de animal o de planta o de microorganismo específico con una mutación específica y es de ahí donde se la mandan a todo el resto de laboratorios donde los necesiten. Que además el hecho de necesitar estos animales específicos está ligado a que entonces están utilizando ciertas metodologías específicas que se desarrollaron en un laboratorio pero ya luego se generalizaron a muchos otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí vemos que también hay una conexión directa con la industria, de modo que algunas de esas sustancias, reactivos o kits de trabajo se convierten en parte esencial y cotidiana de las actividades del laboratorio y por lo tanto es algo que se tiene que estar produciendo constantemente y que los laboratorios van a estar comprando de manera continua. A eso se le suma, además, el impacto político y ético que puede llegar a tener lo que ocurre y se produce en los laboratorios, justamente debido a todas estas redes de conexiones que establecen con otros actores sociales, pero por más interesante que eso suene, pues no voy a profundizar mucho ahorita en eso, para eso tendremos más tiempo de hablarlo en otras sesiones. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, Longino deja la siguiente pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos concebir la ciencia como explicación de la naturaleza tal y como es en sí misma, en vez de como un producto maleable surgido del laboratorio? Entonces ustedes ven las categorías que se están poniendo aquí en duda, ¿no? Son la estricta y clara separación entre lo natural y lo artificial. Porque en el laboratorio esas dos cosas
pues se juntan y no hay manera de decir hasta dónde llega lo natural y dónde empieza lo artificial en el laboratorio, porque finalmente todo lo que ocurre en el laboratorio podemos decir que es de tipo artificial, ¿no? Es un artificio que está siendo creado por el ser humano junto con todas las demás herramientas, organismos, etcétera, que pueden convergir ahí, pero que eso que se está produciendo de manera artificial da cuenta de una serie de fenómenos y procesos que se supone que ocurren en la naturaleza sin la intervención humana. Entonces, ahí, digamos, voy a dejar esta primera intervención acerca del laboratorio, justamente para que pasemos entonces a explorar más esa faceta de artificialidad y construcción y manufacturación del conocimiento y de lo que ocurre en los laboratorios con la propuesta de Karim Nor.